Saludos, bienvenidos al Huerto de Silverio. Bueno, para situarnos en lo que al tiempo se refiere, os comento que estamos iniciando, llevamos apenas 2 o 3 días de verano, pero que sin embargo aquí, al menos en La Mancha, en Ciudad Real concretamente, que es donde yo me encuentro, bueno, llevamos con verano realmente pues las 3 últimas semanas de primavera. Es un calor terrible lo que hace y alcanzamos temperaturas diarias de 37, 38 grados. A pesar de ello, bueno, los cultivos, que ya los veis, que los tengo aquí al lado, los calabacines y todo lo demás detrás, están prosperando estupendamente. Estoy, la verdad, encantado de cómo están desarrollando. Tenía mis dudas porque llegué, ya los que me conocéis y habéis visto los anteriores vídeos, de cómo entré en esta parcela apenas hace 4 meses y llegué a tiempo de establecer el huerto pues por los pelos. Llevo con el huerto instalado pues menos de 2 meses desde que sembré y trasplanté los cultivos, los plantones de las plantitas, y la verdad es que están bueno, prosperando con un vigor que yo estoy un poco sorprendido incluso, ¿no? Entonces de ahí es de donde ha surgido la idea de grabar este vídeo. En los comentarios me habéis preguntado muchos que qué tipo de tierra utilicé para llenar los bancales. Bien, la tierra fue tierra vegetal, tierra que normalmente suele proceder muchas veces de un desmonte que se hace, y es la parte superior, que es donde, bueno, se depositan más o menos los restos orgánicos, las hojas, las ramitas, en fin, más o menos la capa superior, los primeros 8 o 10 centímetros de la superficie del suelo. A esta tierra se le enriqueció con humus de lombriz y hasta ahí llegaba yo. Pero sin embargo, bueno, el amigo que tengo, que es productor de humus de lombriz en Malagón, aquí muy cerca, Jesús, me comentó, ya me lo dijo hace un par de años, que la harina de basalto, bueno, es estupenda, mezclada incluso con materia orgánica, en este caso con humus de lombriz, va estupendamente en agricultura. Y finalmente me decidí este año a mezclarla con la tierra y el humus de lombriz. Así que, bueno, la verdad es que está en el top 3, que diría yo, después de 15 o 16 años ya cultivando el huerto en bancales elevados, pues como os digo, está entre los 3 mejores años, al menos el inicio, de cómo está prosperando y el vigor que tienen las plantas desde el comienzo, ¿no? Así que hoy os voy a hablar precisamente de lo que es la harina de basalto. Algunos de vosotros seguramente conoceréis ya este mineral, pero otros muchos no. Ya os digo que yo mismo, por ejemplo, hasta hace un par de años no sabía de su existencia y de su aplicación en la agricultura. Se extrae de rocas volcánicas, en este caso, lógicamente, del mineral basalto, es completamente natural, aquí no hay ningún químico, y que en agricultura se aplica en manera de polvo. Estas rocas se pulverizan, se hacen polvo, y realmente se asemeja al talco o a la tierra de Atomeas. Entonces, ¿qué nos aporta realmente la harina de basalto? Bueno, fundamentalmente nutrientes. En mayor cantidad el silicio. También nos aporta magnesio, calcio y hierro. Y además muchísimos oligoelementos o micronutrientes que las plantas también requieren. Las raíces de las plantas desarrollan con más vigor, se expanden con mucha más fuerza, y eso, lógicamente, pues hace que los cultivos prosperen estupendamente, ¿no? Por ende, los cultivos los hace más fuertes y más productivos, y lógicamente va a aumentar su rendimiento. Posiblemente oiréis a los animalitos que tengo aquí al lado, ovejas y cabras y tal, que están demandando ya comida. Están acostumbrados a que les echo de vez en cuando algunas de las hojas que voy entresacando, de las acelgas o espinacas y demás, y se ve que me están reclamando. Bueno, seguimos. Remineraliza el suelo. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabemos que las tierras de cultivo, después de
de plantar y tener cosechas, pues que el suelo, por así decirlo, va perdiendo su fertilidad, su riqueza. Entonces, lo que hace la harina de basalto es que repone minerales, además de los que ya os he comentado, el silicio, el calcio, el magnesio y el hierro. Fijaos que aporta hasta casi 70 minerales más, ¿no? O sea, una auténtica barbaridad. Tiene la propiedad de liberar lentamente los nutrientes, es decir, que no vamos a tener problemas ni por exceso ni por carencias. El que lo haga de manera lentamente, pero constante, lo que nos garantiza es que la tierra la vamos a tener al completo de minerales durante un largo periodo de tiempo, al menos durante 6-7 meses, que es lo que los cultivos que más tiempo necesitan, bueno, pues van a tener fertilidad en el suelo en cuanto a los minerales se refiere, ¿no? Incrementa la actividad microbiana del suelo. Esto es, en el suelo ya sabemos que hay microorganismos, el suelo tiene vida, tiene bacterias, tiene hongos, que son beneficiosos para los cultivos. Y precisamente estos microorganismos facilitan que las plantas puedan absorber esos nutrientes que necesitan para su desarrollo. Entonces, podemos tener un suelo que hayamos abonado previamente, pero que sin embargo presente alguna carencia, y esto es sencillamente porque por exceso de alguno de ellos o por alguna circunstancia, por estrés hídrico o por altas temperaturas, en fin, por alguna circunstancia no puedan absorber alguno de esos nutrientes. Entonces se produce la ley del mínimo, es decir, las plantas van a desarrollar en función no solamente de los nutrientes que tengan y que estén absorbiendo bien, sino que el que esté absorbido en menor cantidad es el que va a limitar el desarrollo de cada planta, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto lo que conseguimos con la aportación de la harina de basalto es que esos nutrientes sean fácilmente asimilables y absorbidos. También mejora la estructura del suelo. Esto es súper importante, sobre todo cuando tenemos climas secos. La harina de basalto lo que provoca también es mayor retención de agua. Además favorece la porosidad del suelo y con ello la infiltración. Los cultivos desde que los sembré, algunos como las cucurbitáceas, ¿verdad?, las calabazas o leguminosas como las judías verdes, pues casi 2 meses, no llega, poco más de mes y medio. No he dado ningún tratamiento curativo, he dado 2 tratamientos, el último fue antes de ayer, con aceite de neem y jabón potásico, y realmente han sido tratamientos preventivos, porque en estos casi 2 meses no he tenido la aparición ni de pulgones, ni de araña roja en tomateras, o sea, absolutamente nada. Con la aportación de la harina de basalto, los cultivos son menos susceptibles de padecer plagas y enfermedades. Así que bueno, ahora vamos a ver la dosis, la frecuencia y cómo aplicar la harina de basalto, que ahora os la mostraré. Ya veis que la tengo aquí. Esto normalmente se compra en sacos, 10, 20 kilos, esto ya en función de lo que tengamos de huerto. En mi caso, normalmente con un saco de 20 kilos tendré para reponer cuando haga la rotación de cultivos allá para el otoño, ¿verdad? Cuando saque los cultivos de verano y prepare el suelo para los cultivos de otoño-invierno. Así que no me enrollo más. Vamos a ver en la mesa, os muestro el aspecto de la harina de basalto y ya os digo, la manera de aplicarlo y las dosis, ¿de acuerdo? Pues vamos a verlo. Bueno, pues este es el aspecto que tiene la harina de basalto. Como podéis observar, tiene un color gris oscuro y es prácticamente polvo. Es muy similar, como ya os he comentado, en cuanto a su textura, a la tierra de diatomeas. ¿Y cómo podemos aportar la harina de basalto al suelo? Bueno, en principio, la primera opción es hacer una enmienda, esto es, aplicar la harina de basalto antes de la siembra o plantación,
o durante la preparación del terreno, es decir, antes de que vayamos a plantar las plantas o efectuar la siembra de las semillas. Dependiendo del estado del suelo, la dosis varía, lógicamente. Si el suelo está bastante trabajado y lo vamos fertilizando, que es simplemente para reponer nutrientes y volver a remineralizar, entonces estamos hablando de que con entre 200 y 400 gramos por cada metro cuadrado sería suficiente. Si el suelo está bastante estéril, es pobre, entonces lógicamente tenemos que aplicar mayor cantidad. Normalmente con 1 kilo ya sería suficiente. Esto en cuanto a hacer la enmienda directamente al suelo. Otra opción es mezclar la harina de basalto con compost o humus de lombriz. Añadiendo la harina de basalto al compost, lo que hacemos es acelerar el proceso de descomposición y además mejora la calidad del material resultante. La proporción recomendada es del 10% del volumen total, es decir, sería aplicar una parte de harina de basalto por 9 de compost. Si lo que hacemos es mezclarlo, en vez de con compost, con humus de lombriz, que es mi caso, lo que hacemos es que por cada parte de harina de basalto añadimos 3 partes de humus. La proporción en la que yo llené los bancales fueron 6 partes de tierra vegetal, 3 partes de humus de lombriz y 1 parte de harina de basalto. Otra manera de aportar la harina de basalto es directamente ya sobre las plantas, bien sean en macetas o en los cultivos del huerto. Si las plantas son pequeñas, con 2-3 cucharadas alrededor de la planta es suficiente. Si ya las plantas han desarrollado más y son medianas o grandes, pues entre 5 o 6 cucharadas alrededor de cada planta. Se remueve ligeramente con la superficie del suelo para que ya quede en parte algo introducida y finalmente con el agua del riego comenzará a introducirse en el suelo y se iniciará el proceso de liberación de los nutrientes. Y finalmente también lo podemos aportar en estado líquido, es decir, a través del riego. Lo que hacemos es que podemos mezclar una pequeña parte de harina de basalto con humus de lombriz. Ya os digo, la proporción, 1 de basalto con 3 de humus de lombriz. Lo dejamos durante varias horas para que precisamente los nutrientes puedan pasar al agua. Y una vez que han pasado 6-8 horas, si esto lo hacemos por la mañana, pues por la tarde, por ejemplo, a última hora de la tarde, podemos regar ya directamente con esta mezcla. Esto va ideal, por ejemplo, para plantas que tenemos en macetas o macetohuertos, ¿verdad? También es exactamente igual de válido para jardinería, es decir, para plantas que cultivamos en jardín o en macetas, ¿verdad? Plantas de flor, en fin, para todo tipo de plantas. Así que, conclusión, la harina de basalto es una solución sostenible y efectiva para mejorar la salud del suelo y optimizar el rendimiento de los cultivos. Yo de verdad que os lo recomiendo porque la experiencia que he tenido con la harina de basalto este año no puede ser mejor. Y nada más, amigos, esto es todo. Hasta el próximo vídeo, que será mostraros cómo están desarrollando, con qué vigor y con qué fuerza los cultivos del huerto este año. Ya me despido de vosotros y como siempre os deseo salud, os envío un abrazo y hasta pronto, amigos.